Y miren, tenemos en la vía telefónica a Manuel Martínez Garrigós, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Muy bien, Alberto, un saludo muy afectuoso a ti y al auditorio, como siempre, a la orden. Pues querido Manuel, ¿cómo ves estos desencuentros que ya se estaban generando entre los presidentes de Estados Unidos y México con motivo pues de la construcción de este muro y que Estados Unidos está pretendiendo obligar a México a pagarlo? No, primero que nada, comentarte que he venido dándole seguimiento al tema, toda vez que es incluso de seguridad internacional e interior, y yo leía una nota del New York Times, periódico más prestigiado posiblemente del mundo y el que más circulación tiene, lo mismo en el área cibernética que en los medios escritos en el país vecino del norte, y ahí veía que la intención de nefasto Donald Trump, presidente hoy lamentablemente de Estados Unidos, era en ese sentido, es decir, él siempre concibió la reunión con el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con el licenciado Enrique Peña Nieto, para obligarlo a que se construyera el muro, y no solo eso, que se pagara ese muro de la ignominia. Yo creo, en ese sentido, que la decisión del señor presidente es acertada. Decía un célebre presidente de los Estados Unidos mexicanos, una frase que todos conocemos, que es kantiana, que viene de esa posición filosófica. Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz, y no puede ser posible que el señor presidente de los Estados Unidos, el nefasto Donald Trump, se esté metiendo en asuntos que solamente nos atañen a nosotros, que quiera violar nuestra soberanía y que quiera pasar por encima de nuestra dignidad. Yo creo que la decisión del presidente es acertada. Yo creo que hoy más que nunca los mexicanos tenemos que estar unidos, tenemos que caminar por un mismo sendero. Ya nos dimos cuenta que todo lo que pensábamos que iba a suceder está sucediendo. Aquellos que decían que a Donald Trump, ese ogro filantrópico, como le llamaba Octavio Paz, que es el Estado en su concepción, o el Leviatán de Hobbes, pues sí está cumpliendo lo que decía, es decir, que no el Estado norteamericano con esa tradición tan fuerte en sus instituciones democráticas no le iban a permitir a este tirano, a este fascista como es Donald Trump, quisiera lo que quisiera. Ya vimos que él está pasando por encima de esa tradición libertaria, democrática de los dos Estados Unidos que siempre han existido, y que bueno, no tiene, cuando menos hasta ahorita, en estos primeros días de gobierno, nadie quien lo frene. Frente a ese escenario, lo único que nos resta es la unidad, es estar muy sólidos hacia el interior, y luego, otra vez parafraseando al propio Benito Juárez, pues nada con la fuerza, todo con la razón y con la ley. Viene a colación también en la parte histórica el general Lázaro Cárdenas, que con una gran gallardía defendió en contra de los intereses foráneos el embate extranjero, y ahí hay dos ejemplos de lo que se debe de hacer. Es decir, yo creo que se debe de apelar a ir incluso a los tribunales internacionales con la razón, con el derecho en la mano, pero también con una gran gallardía y una gran valentía para defender los intereses del pueblo mexicano. Manuel, la unidad de la que comentas, la unidad nacional en torno a México o en torno al presidente Enrique Peña Nieto, o entre ambos. En torno a México, que es lo más importante, y después a quien democráticamente asumió la presidencia de la República, porque así es, así debe de ser. Y yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto, es una cuestión que voy a emitir a título personal, tiene en este mare magnum, en este escenario complicado, adverso, pues una gran oportunidad para demostrar de qué está hecho, demostrar de su liderazgo, de su eficacia y de su eficiencia, y bueno, tomar decisiones acertadas, siempre pensando primero que nada en los mexicanos. Repito, yo creo que el que se le haya cancelado al presidente nefasto de los Estados Unidos, Donald Trump, la reunión del próximo martes, es un buen inicio que debe de ir de la mano de otras
acciones muy claras donde, como ya lo dije, tiene que prevalecer la unidad nacional en torno de México y los mexicanos, con la batuta y el liderazgo del señor presidente. Pues se observa, mi querido Manuel Martínez Garrigós, un verdadero pues conflicto bilateral entre México y Estados Unidos por el tema pues del muro, la construcción del muro que se lo quieren cargar a México, pero obviamente pues ¿qué avisoras en torno a este conflicto? ¿Habrá de radicalizarse la postura de Estados Unidos hacia México? Es decir, ¿llegaremos hasta el bloqueo comercial, mi querido Manuel? Habrá que esperar, ¿no? Y yo creo que todos los escenarios son posibles. Ya daba yo el ejemplo de que muchos analistas en el plano internacional, incluso en el nacional, decían que el sistema democrático gringo tan sólido, tan fuerte, tan consolidado, de tantos años, donde son más importantes las instituciones que los hombres, no iban a permitir a este lunático fascista hitleriano que emprendiera políticas violatorias a los derechos humanos y fundamentales de los seres humanos, en este caso los mexicanos. Y ya lo decía yo, todos esos escenarios donde decían no va a poder porque en Estados Unidos no decide solamente un presidente, son más las instituciones, el propio presidente. Hay incluso textos muy importantes como el del columnista del New York Times, Jeffrey Tobin, donde su hipótesis en un libro que se llama The Nine, los 9, es que incluso la Suprema Corte de los Estados Unidos es una institución más fuerte que la propia presidencia y el poder ejecutivo de Estados Unidos, y lo que estamos viendo es que no es cierto, que el señor, como es en esta división de poderes, desde donde nació el Estado moderno y contemporáneo, lo que Ana de Montesquieu, de los tres poderes, pues que el ejecutivo es el que siempre tiene la gran fortaleza, es decir, que siempre tiene la batuta, y aquí lo estamos viendo. Este señor está haciendo lo que está queriendo, no importándole que pase por encima de los derechos humanos de los seres humanos, en este caso, me valga la redundancia, de los mexicanos. Y bueno, yo creo que hay que estar muy listos, muy atentos, porque ya nos demostró que no eran balandronadas, ya nos demostró que no era una estrategia de marketing político poner a los mexicanos como si fuéramos los malos, como si América tiene que regresar a ser grande, como decía en su campaña, con base en castigar y en reprender a todos los mexicanos, no solamente los que viven allá, sino los que también radican acá, y con los que hay un gran intercambio de todo tipo, comercial, de negocios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entonces hay que estar listos, hay que estar prestos y esperar lo que sea. Y como ya lo decía yo creo que nos debemos de defender en los tribunales internacionales. Ya lo decía hoy Andrés Manuel López Obrador, con lo cual coincido. Algunos otros actores políticos lo dijeron desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos del señor Trump. Y bueno, unidad y acciones jurídicas en contra de este sujeto irracional y fascista que ya está cumpliendo las promesas en contra de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, coincides, mi querido Manuel, en que hay que recurrir a los órganos internacionales, a la Organización de las Naciones Unidas, pues a denunciar a Donald Trump por actos violatorios a los derechos humanos fundamentales de todo ser humano. No hay otra, habrá que revisar. No me he metido a fondo, yo no soy un internacionalista, conozco las competencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, habrá que revisar cuál es la instancia apropiada. Hoy Ana Paula Martínez Garrigós, que es mi hermana, que es del Servicio Profesional de Carrera de la Diplomacia Mexicana, le está escribiendo para que me diera su punto de vista en qué se debe de hacer. Ella es egresada de la Matías Romero, y bueno, pues aquí los mexicanos de historia, y no solamente de eso, sino hemos forjado instituciones muy fuertes y muy sólidas en materia internacional. Nuestra política siempre fue respetada en todos los lares del hemisferio. Luego, entonces, echemos mano de lo mejor que tengamos de nuestro propio servicio exterior, que es de carrera profesional, y hagamos lo que tengamos que hacer en lo político, en lo jurídico, y enfrentemos con una gran resolución, con una gran valentía, pero con mucha mesura e inteligencia a este fascista que se llama Donald Trump. Muy bien.
Pues mi querido Manuel Martínez Garrigós, te agradezco la llamada y poder platicar contigo sobre los temas que más importantes y trascendentes, no solamente para nuestro estado, sino también para nuestro país. Gracias, mi querido Manuel Martínez Garrigós. Gracias, un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio, a la orden como siempre. Pues ahí tiene usted la convocatoria que hace Manuel Martínez Garrigós de generar una unidad nacional en torno a México y en torno también al presidente Enrique Peña Nieto. Y así, en esa línea se están pronunciando distintos actores políticos a nivel nacional, incluso de senadores, diputados federales, artistas, intelectuales, empresarios, incluso los ciudadanos de a pie que en las redes sociales le han pedido al presidente Enrique Peña Nieto, obviamente no acudir a esta visita a Estados Unidos y dándole pues su total respaldo al presidente. Así las cosas con este tema internacional que obviamente va a generar una total incertidumbre entre los mexicanos, pero hay que sacar la fortaleza de nuestro país. Como mexicanos tenemos mucho que dar a nuestro país y obviamente no tenemos que depender de ninguna otra nación.